Para todos. En matemáticas anteriores, ustedes ya analizaron el tema de los límites. Y entonces cuando se analiza el tema de límites de funciones, nosotros logramos determinar que para poder encontrar el valor de un límite, podemos hacer uso de toda el álgebra posible, de tal forma que nosotros podamos simplificar nuestras funciones y eso nos permite a nosotros encontrar el valor del límite. Pero hay algunas funciones que pareciera no tener solución. Pero nosotros no podemos garantizar que exista o no la solución de esos límites a simple vista. Y entonces esos límites son los que en algún momento, esos resultados de los límites son los que en algún momento se denominan como formas indeterminadas. Entonces, en este video vamos a analizar esas formas indeterminadas. Entonces, veamos. Cuando nosotros analizamos los límites de las funciones y obtenemos respuestas del tipo 0 partido 0 o infinito partido infinito, infinito menos infinito, infinito por infinito, 1 a la infinito, 0 a la infinito, sí, entre algunas otras formas, nosotros no podemos garantizar de que exista o no exista una solución. Y entonces nosotros deberíamos de hacer algunos procesos extras. Y entonces nosotros decimos, si tenemos cualquiera de estas formas, a cualquiera de estas formas es a la que nosotros denominamos formas indeterminadas. Cualquiera de esas es una forma indeterminada. Y entonces, ¿cómo trabajamos las formas indeterminadas? Y entonces, básicamente, para poder nosotros poder concluir que el límite tiene o no tiene una solución, nosotros deberíamos de poder apoyarnos en algún punto de la regla del L'Hopital. Y entonces, ¿qué es la regla del L'Hopital? ¿O en qué casos aplicamos la regla del L'Hopital? Porque la regla del L'Hopital no puede ser aplicada a todas las formas indeterminadas. Y entonces veamos la regla del L'Hopital. ¿Qué queremos obtener nosotros o en qué nos ayuda la regla del L'Hopital? Entonces dice, la regla del L'Hopital, dijimos, no se puede aplicar a cualquier forma indeterminada. Y entonces, ¿a qué formas sí podemos aplicar la regla del L'Hopital? Y entonces, básicamente, la regla del L'Hopital es aplicable a funciones o formas del tipo racional. O sea, funciones que tengan la forma 0 partido 0 o más menos infinito partido más menos infinito. Aplicable únicamente a estas dos formas indeterminadas. Y entonces, veamos. Decimos que para llegar a estas formas, básicamente nosotros vamos a tener que haber trabajado el límite de funciones racionales. Y entonces nosotros decimos, una función racional es una función que va a tener básicamente, va a estar compuesta de dos funciones polinomiales, una que denominamos numerador, que básicamente sería la función f de x, y la otra, el denominador, que sería la función g de x. En videos anteriores ya definimos las formas racionales. Entonces veamos. Nosotros podemos garantizar que si la función f de x es una función derivable y que si la función g de x es una función derivable, entonces nosotros podríamos garantizar que el límite cuando x tiende a de la función f de x partido de la función g de x debería ser igual al límite de cuando x tiende a de la derivada de la función f de x dividido la derivada de la función g de x. Y de ahí donde viene que entonces la regla del L'Hopital nosotros decimos es la derivada del numerador dividido la derivada del denominador. Entonces aplicamos derivadas a ambas funciones y tratamos de ver si no podemos nosotros garantizar la existencia del límite a partir de sus funciones originales, probablemente podamos hacerlo
a partir de sus derivadas. Veamos algunos ejemplos. Para el primer ejemplo nos dicen que necesitamos determinar el límite cuando x tiende a pi medios de la función coseno de x dividido 1 menos el seno de x. Y entonces lo primero que hacemos es tratamos de evaluarlo directamente. Entonces decimos coseno de pi medios dividido 1 menos el seno de pi medios. Lo evaluamos y al evaluarlo decimos coseno de pi medios, 0. 1 menos el seno de pi medios va a ser 1. 1 menos 1, 0. Entonces vamos a tener una forma 0 partido 0. Y entonces ya vimos que la forma 0 partido 0 sí es aplicable a la regla de L'Hopital. Entonces aplicamos L'Hopital. ¿Y qué era aplicar L'Hopital? Dijimos la derivada del numerador independiente dividido la derivada del denominador de forma independiente. Los tratamos como dos funciones independientes. No hacemos la derivada de un cociente, sino que la derivada del numerador aparte y la derivada del denominador aparte, como dos funciones independientes. Y entonces veamos, la derivada del numerador menos seno de x, la derivada del denominador menos coseno de x. Si nosotros evaluamos directamente, nosotros podríamos definir que tenemos seno de pi medios, 1, coseno de pi medios, 0. Y entonces tenemos una forma 1 partido 0. O sea que vamos a tener un resultado indefinido. Decimos, tratemos por otro método para ver si de repente, simplificando, podemos encontrar algún otro valor. Y entonces sabemos que seno partido coseno es igual a tangente. Y de nuevo, evaluando el límite cuando x tiende a pi medios de la tangente de x, vamos a tener un resultado indefinido. Entonces decimos, tenemos un límite indefinido y por consecuencia, nosotros sí podemos garantizar ahora que el límite, el valor del límite, no existe. Veamos otro ejemplo. El límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos coseno de x dividido x seno de x. De nuevo decimos, esta es una función independiente y esta es otra función independiente, las evaluamos y obtenemos otra vez 0 partido 0. De nuevo podemos aplicar L'Hopital, aplicamos L'Hopital, derivamos el numerador aparte y derivamos el denominador aparte. Y entonces la derivada del numerador sería e a la x más seno de x y la derivada del denominador tenemos la derivada de un producto, la derivada de la primera función, que sería 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda. Y lo volvemos. Y entonces, de nuevo, volvemos a obtener un resultado de 1 partido 0. Aquí hay un pequeño error, la derivada del seno sería coseno. Y entonces nosotros obtenemos aquí 1 partido 0. De nuevo tenemos que tenemos un límite indefinido. ¿Correcto? Y entonces un límite indefinido nosotros podemos garantizar de que no tiene valor definido. Entonces ya vimos cómo podemos aplicar la regla de L'Hopital, aplicando derivada al numerador y al denominador. Y entonces veamos. ¿Qué otras formas indeterminadas podemos tener? En algún momento al inicio del video vimos que podíamos tener funciones del tipo 0 partido 0, infinito partido infinito, y dijimos es aplicable el L'Hopital únicamente para esas funciones, pero también podríamos tener funciones que se haga el resultado del producto, el límite que sea el resultado del producto de dos funciones. Y entonces nosotros podríamos obtener resultados del tipo 0 por infinito. Un infinito por un infinito nos va a dar un infinito y un 0 por un 0 nos va a dar 0. Entonces la que nos interesa es la de 0 por infinito. Y entonces chequemos. Como L'Hopital no es aplicable a una 0 por infinito, sino que solo a 0 partido 0 o infinito partido infinito, nosotros podríamos tratar de reescribir ese producto. ¿Como quién? Como el producto de una función f de x dividido el inverso de la otra función. Entonces podríamos decir, tenemos la función f de x y la dividimos dentro de el inverso de la otra función. ¿Estamos alterando algo?
No, solo la estamos reescribiendo. Porque si aplicamos propiedades, decimos el producto de los extremos va a ser f de x por g de x. F de x por g de x. Dividido el producto de los medios. 1 por 1. Entonces decimos f de x por f g de x dividido 1. Y estamos obteniendo la misma función. Pero también podríamos obtener la función g de x en el numerador y la inversa de f de x en el denominador. Y esto va a ser según sea conveniente reescribirlo. ¿Por qué decimos que según sea conveniente reescribirlo? Porque nosotros, el objetivo de hacer esta reescritura del producto es tratar de encontrar una forma indeterminada a la cual le podamos aplicar L'Hopital. Y entonces nuestro objetivo sería definir qué nos conviene tener en el numerador y qué nos conviene tener en el denominador. De tal manera que podemos llegar a una función 0 partido 0 o infinito partido infinito. Entonces veámoslo con un ejemplo. Tenemos el límite cuando x tiende al infinito de la función x que multiplica a e elevado a la 1 partido x, todo esto menos 1. Y entonces veamos. A simple vista nos podemos dar cuenta de que tenemos un producto de dos funciones. Podría ser una función f de x igual a x y una función g de x igual a e a la 1 partido x menos 1. Y entonces si evaluamos esto directamente, decimos evaluar x al infinito nos va a dar infinito. Y evaluar e a la 1 partido infinito nos va a dar 0, e a la 0 nos va a dar 1, 1 menos 1 nos va a dar 0. Que sería la evaluación que tenemos acá. Y eso nos da entonces un infinito por 0. Y esa es una forma del producto indeterminado. Y entonces dijimos, podemos reescribir nuestra función, nuestro producto. ¿De qué forma? Podríamos reescribir f de x en el numerador y la inversa de g de x. O podríamos reescribir g de x en el numerador dividido la inversa de f de x. Y entonces dijimos, ¿cuál de las dos nos conviene utilizar? La que nos vuelva una función que podamos trabajar bajo la regla de L'Hopital. Veamos. Si aquí evaluamos infinito, tendríamos infinito dividido 1 partido. Ya vimos que esto sería 1, 1 menos 1, 0. Y entonces esto se indetermina. Entonces quedaría una función indeterminada. Y esa no nos funciona. Ahora veamos acá. Dijimos, esto se vuelve 1, e a la 0, 1, 1 menos 1, 0. Y 1 partido infinito se vuelve 0. Entonces vamos a tener esto como una forma 0 partido 0. Entonces nos conviene más utilizar esta forma de reescribir nuestra función original. Porque queremos llegar a una 0 partido 0 o una infinito partido infinito. Entonces utilicemos esto que tenemos acá. Teniendo esto, ya nos dimos cuenta que al evaluarlo directamente vamos a llegar a un 0 partido 0. Y entonces ya podemos aplicar la regla de L'Hopital. La derivada del numerador dividido la derivada del denominador. Lo aplicamos, la derivada del numerador, que sería lo que tenemos acá, y la derivada del denominador sería el resultado que tenemos acá. Simplificamos, podemos ver que esta función se elimina con esta función y nos quedaría únicamente esta función. Evaluamos esa función y sabemos que e a la 0 es igual a 1, por consecuencia el límite cuando x tiende al infinito de la función x multiplicado por e elevado a la 1 partido x menos 1 va a ser igual a 1. Y entonces demostramos que no importando que tenemos un producto, con poder reescribirlo de forma correcta, podemos llegar a obtener L'Hopital y poder evaluar nuestro límite indeterminado. Otro caso que podría presentarse es en el que tengamos potencias indeterminadas. Y entonces una potencia indeterminada, vamos a decir que tenemos el límite de una función elevado a otra función. Y entonces al evaluar nosotros nuestro límite podemos obtener formas como 1 elevado al infinito, 0 elevado a la 0 o infinito elevado a la 0, que son formas indeterminadas. Pero de nuevo,
esas formas indeterminadas no pueden ser aplicables a el uso del L'Hopital. Y entonces deberíamos, al igual que hicimos con los productos, ver alguna forma de poder llevar esas potencias indeterminadas a algo que sea aplicable al L'Hopital. Y entonces veamos qué podemos hacer acá. Entonces dice que para este caso necesitamos hacer algunas sustituciones y luego regresar a esas sustituciones para encontrar nuestro resultado. Entonces lo primero que deberíamos hacer es definir que existe una función y esa función y es igual a la potencia de mis dos funciones. Entonces decimos y es igual a f de x elevado a la g de x. Y es igual a todo esto. Entonces si eso es cierto, el límite de y va a ser igual al límite de f de x, g de x. Solo estamos reescribiendo esta parte de acá. Estamos haciendo una sustitución de y para todo esto que tenemos acá. Entonces nos dice, cuando hagamos esto, aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Para no alterar nada, lo que hagamos de un lado, lo hacemos del otro lado. Entonces aplicamos logaritmo natural a un lado de la igualdad y aplicamos logaritmo natural al otro lado de la igualdad. Luego dice que hacemos uso de las propiedades de los logaritmos, de tal forma de lograr simplificar nuestras funciones. ¿Para qué hacemos esto? Para que el objetivo sea ahora tener un producto indeterminado. Y ya vimos cómo trabajamos los productos indeterminados para poder llegar a una forma aplicable al L'Hopital. Y entonces dice, ya teniendo hecho nuestro producto indeterminado, escribimos la respuesta regresando a las sustituciones que en algún momento hicimos. Entonces, ¿qué sustituciones hicimos? Hicimos la sustitución de y. Entonces dijimos, a la hora de evaluar todo, logaritmo natural de y que tenemos acá va a ser igual al valor que nosotros encontremos de este logaritmo. Entonces, logaritmo natural de y va a ser igual al valor del límite que encontramos, ¿sí? Logaritmo natural de y igual al límite. Entonces, si hacemos eso, a nosotros no nos interesa cuánto vale el logaritmo natural de y, sino que nos interesa saber cuánto vale y para regresar la sustitución. Y entonces, ¿qué hacemos para encontrar y? Sabemos que si nosotros aplicamos exponente al logaritmo natural, este se va a eliminar. Entonces, aplicamos exponente de un lado, aplicamos exponente. Entonces, exponente del logaritmo natural de y se va a volver únicamente y. Y y ya sabemos que es la función original. Y entonces eso va a ser igual a e a elevado al límite que encontramos. Y con eso nosotros encontramos el valor del límite que estábamos analizando. Entonces veamos esto a través de un ejemplo y así aclaramos las dudas. Ejemplo. Dice que necesitamos encontrar el valor del límite cuando x tiende al infinito de la función 1 menos 3 partido x y todo esto elevado a la 2x. Y entonces hagamos sustituciones directas y decimos 1 menos 3 partido infinito nos va a dar 0, 1 menos 0, 0. Y 2 a la infinito nos va a dar infinito, entonces vamos a tener una forma 1 elevado a la infinito. Y entonces ya vimos que eso es una potencia indeterminada. Y entonces, ¿qué nos decía la teoría? Lo primero que deberíamos definir es que y va a ser igual a la potencia de nuestras funciones. Entonces decimos y es igual a 1 menos 3 partido de x elevado a la 2x. Aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Y entonces nos quedaría logaritmo natural y es igual a logaritmo natural de la potencia de las funciones. Nos decían que simplifiquemos utilizando propiedades de los logaritmos de tal forma que podamos nosotros simplificar nuestras funciones y poder llegar a un producto. Y entonces, si aplicamos leyes de los logaritmos, nosotros debemos recordarnos que el logaritmo natural de x elevado a la a es igual a por el logaritmo natural de x. Y entonces eso nos permite reescribir esto como un producto. Y entonces decimos que el límite cuando x tiende al infinito del logaritmo natural de y debería ser igual al límite cuando x tiende al infinito de esto que estaba acá, bajo a 2x logaritmo natural de 1 menos 3x. Y ahora sí tenemos
un producto. Solo chequemos si es un producto indeterminado. 2 por infinito, infinito. Entonces nos va a quedar una forma infinito por 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos va a quedar el logaritmo natural de 1. Y eso nos va a dar 0. Y entonces tenemos un producto indeterminado. Dijimos que necesitábamos reescribir nuestro producto. Entonces la forma correcta de reescribir este producto es dejar la función logaritmo como parte del numerador. Y en el denominador vamos a colocar la inversa de esta función. Y entonces de nuevo, al evaluar esto, nos vamos a dar cuenta que es una forma indeterminada, 0 partido 0, y que podemos aplicar entonces ahora sí L'Hopital. Aplicamos L'Hopital, derivamos numerador, derivamos denominador, y al hacer esto y evaluarlo, vamos a encontrar que el límite cuando x tiende al infinito del logaritmo natural de y va a ser igual a menos 6. Y entonces, si nos recordamos, ya tenemos logaritmo natural de y ya tenemos el valor de L, que era el que teníamos en la parte de la teoría. Y entonces dijimos, ahora lo que hacemos es, aplicamos exponente de este lado y aplicamos exponente de este lado. Y entonces, nuestra función sería el límite cuando x tiende al infinito de y, pero como y es 1 menos 3 partido x elevado a la 2x, va a ser igual a e elevado a l. Y l es igual a 6. Entonces nuestra respuesta va a ser e elevado a la menos 6. Y con eso nosotros podemos determinar la existencia de ese límite. Espero haber aclarado las dudas. Y en un próximo video vamos a seguir con los temas del curso. Muy buen día para todos.